La noche del 3 de diciembre de 2025 cayó sobre la montaña alta de Guerrero como una advertencia escrita en el viento frío que descendía desde los picos que rodean Cuetzala del Progreso. Una neblina espesa, la misma que los pueblos mixtecos llaman aliento de los cerros viejos, cubría las cañadas, dejando apenas visibles las laderas empinadas y los caminos de terracería que serpenteaban hacia las comunidades dispersas. A las 23:47, 3 helicópteros UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana atravesaron el cielo oscuro sin luces externas, confiando en sus sensores infrarrojos para no delatar la silueta que los sicarios podían detectar desde los miradores ocultos en la sierra. En las cabinas, 54 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, conocidos coloquialmente como los murciélagos, revisaban por última vez su equipo mientras aguardaban la orden de inserción. Cada hombre llevaba grabado en el casco el nombre clave de la noche: Operación Cuetzala. La Secretaría de la Defensa Nacional había clasificado la misión como de máxima prioridad, después de que Inteligencia Militar detectara un centro logístico del CJNG oculto en un complejo de bodegas abandonadas y túneles artesanales cerca de la comunidad mixteca de Aguacuotzingo, a unos 28 kilómetros en línea recta de la cabecera municipal. Ahí, según los informes, el cártel almacenaba armamento pesado, combustible, chalecos balísticos y piezas para la fabricación de vehículos blindados artesanales, destinados a sus células que disputaban el control de la región productora de amapola, madera y mango. Una tríada económica tan valiosa en Guerrero como el aguacate en Michoacán. A las 23:52, los Black Hawk redujeron velocidad sobre un claro estrecho entre dos cerros y los murciélagos comenzaron a descender por cuerdas rápidas, sin intercambio de radio para no comprometer el sigilo. La instrucción era simple y brutal: infiltración silenciosa, neutralización del campamento, aseguramiento del arsenal y retención del terreno hasta recibir refuerzos terrestres por el corredor de Cuetzala. Los primeros en tocar suelo fueron los 12 francotiradores y especialistas en reconocimiento, quienes desplegaron sus visores térmicos apuntando hacia el norte del complejo. Y en ese instante, la noche reveló lo que los analistas no habían previsto: al menos 70 hombres armados distribuidos en posiciones defensivas. Formación en semicírculo. Movimiento constante. Guardias cambiando turnos cada 5 minutos. Patrones de vigilancia propios de una unidad entrenada. Los cerros parecían respirar. La operación acababa de cambiar de categoría sin que un solo disparo hubiera sonado. El teniente coronel al mando levantó el puño cerrado. Orden universal de silencio total, mientras las escuadras de asalto se movían en patrón de pinza triple, buscando envolver el campamento desde 3 ángulos antes de que los sicarios detectaran el movimiento. Las botas apenas tocaban el suelo húmedo. Los radios seguían apagados. La niebla actuaba como un manto, pero también como un riesgo. Podía ocultarlos, o podía ocultar una emboscada. A las 00:14 del 4 de diciembre, un centinela enemigo escuchó un crujido de rama, giró y disparó un Barrett calibre .50 en dirección a la sombra más cercana. El proyectil atravesó el blindaje de un vehículo táctico ligero que los murciélagos habían dejado oculto entre los árboles. El sigilo terminó. La noche explotó. El disparo del Barrett .50 no solo rompió el silencio de la sierra, lo desgarró. El estruendo rebotó en las paredes de las barrancas como si la montaña misma hubiera despertado, y en menos de un segundo, los murciélagos respondieron con una precisión que solo se adquiere después de años en operaciones nocturnas. Los francotiradores desplegados en las lomas de El Zopilote y Cerro La Hierbabuena activaron sus térmicos y marcaron blancos antes de que el resto del equipo siquiera procesara la dirección del ataque. Las primeras ráfagas de HK-416 cortaron la noche con un sonido seco, quirúrgico, acompañadas por el tableteo profundo de 2 ametralladoras M240, que comenzaron a tejer un muro de fuego de supresión desde la base del cerro. El primer sicario cayó a los 2 segundos del disparo inicial. El segundo, 1.4 segundos después. Los murciélagos avanzaban en zigzag, aprovechando las rocas volcánicas que emergían como espinas del terreno. El aire olía a tierra mojada, pólvora
y miedo. Los sicarios, sorprendidos por la velocidad del contraataque, se replegaron hacia un sistema de construcciones semienterradas, una especie de laberinto artesanal hecho con piedra de río, madera vieja y láminas oxidadas. Pero ese refugio improvisado no resistiría mucho. A los 5 minutos del intercambio inicial, los francotiradores ya habían abatido 7 objetivos confirmados, todos detectados por firma térmica, mientras intentaban reposicionarse hacia las entradas de los túneles. A los 9 minutos, el conteo subió a 11. La neblina espesa hacía que cada silueta se distorsionara, pero la tecnología de los murciélagos no dependía de los ojos. Dependía del contraste térmico, del ritmo cardíaco bajo presión, del calor residual en el metal de un fusil recién disparado. Los sicarios disparaban desde troneras ocultas en las laderas, usando la oscuridad como aliada. Uno de ellos tuvo la mala suerte de sobresalir por encima de una roca justo cuando un tirador federal ajustaba la distancia de su mira. Un destello, un golpe seco. 12. Los murciélagos avanzaron metro por metro, apoyados por ráfagas cortas pero calculadas. El teniente coronel ordenó avanzar en 2 columnas paralelas, cada una cubriéndose mutuamente cada 3 pasos. Los enemigos intentaron una maniobra de flanqueo desde el lado este del campamento, pero fueron detectados por un equipo de reconocimiento oculto detrás de un tronco caído. Intercambio de fuego breve. 3 siluetas cayeron. 14, 15, 16. La noche ya no era un silencio tenso. Era un vientre rugiente lleno de eco, metal y muerte. El último de los primeros caídos, el número 17, intentó escapar hacia una de las entradas del túnel principal, ubicado en la parte baja del campamento. Un francotirador del equipo Sierra 2 lo detectó justo antes de que desapareciera entre las sombras. Respiración contenida. Viento en calma. Un solo disparo. 17. En exactamente 20 minutos. Los murciélagos habían roto la primera línea de defensa del campamento. Pero todos sabían que esa precisión quirúrgica solo había sido el preludio del infierno que venía. El terreno empezaba a revelar su verdadera naturaleza. Túneles interconectados, pasillos estrechos y un complejo mucho más grande de lo que las fotos satelitales sugerían. Y la sierra, silenciosa por un instante, parecía prepararse para algo peor. El fuego inicial había cesado, pero la sierra no ofrecía alivio, solo silencio. Ese tipo de silencio que no es paz, sino señal de que el enemigo está respirando justo debajo de tus botas. Cuando los murciélagos avanzaron hacia las primeras estructuras, descubrieron que el campamento no era lo que las imágenes satelitales indicaban. De lejos, solo parecían 2 bodegas abandonadas y un corral viejo. Pero en realidad, se trataba de un complejo extendido, un laberinto de cuartos semisubterráneos conectados por pasillos de tierra, como si el cerro hubiera sido horadado desde adentro. Los ingenieros militares ya conocían este estilo, un híbrido entre mina artesanal y trinchera rural, típico de las células del CJNG que operan en zonas montañosas donde el terreno puede tragarse una camioneta sin dejar rastro. Los murciélagos despejaban habitación por habitación. Las lámparas montadas en sus cascos iluminaban paredes húmedas, costales de arena, troncos reforzados y maquinaria oxidada. En uno de los túneles hallaron un sistema de ventilación rudimentario hecho con pedazos de lámina y extractores viejos alimentados por baterías de coche. Eso solo podía significar una cosa. Había más hombres escondidos. Muchos más. La niebla que cubría la ladera descendió hacia las entradas del complejo, convirtiendo la visibilidad en una ruleta. Las gotas frías se pegaban al uniforme, haciendo que cada respiración se volviera un susurro de vapor. Un equipo de reconocimiento avanzó por un túnel estrecho que descendía hacia una bóveda natural. Ahí encontraron cajas de munición calibre 7.62, restos de comida reciente, ropa táctica secándose y huellas de botas que se perdían en otra galería. Los murciélagos sabían lo que eso significaba. El enemigo se estaba moviendo por debajo, no por arriba. El teniente coronel ordenó dividir una de las escuadras para cubrir los accesos inferiores. La instrucción fue clara. Nada de persecuciones largas. Verifiquen, marquen y vuelvan. Esto es terreno de emboscada. Afuera, sobre la superficie, la niebla se volvió más espesa, casi líquida.
Los reflectores de los helicópteros que sobrevolaban la zona apenas lograban perforar la bruma. Los pilotos reportaron un fenómeno inquietante. Sus haces de luz rebotaban en formas irregulares, como si hubiera estructuras escondidas bajo los árboles. Los analistas confirmaron lo que temían. El campamento era al menos 3 veces más grande de lo que se pensaba. Túneles hacia el norte, galerías hacia el oeste, entradas camufladas con tierra fresca, zonas de almacenamiento ocultas bajo techos de palma vieja. La topografía volcánica de la montaña alta de Guerrero, similar a la de la meseta Purépecha, había sido usada con habilidad quirúrgica. El avance se volvió lento, demasiado lento para el gusto de cualquier soldado que lleva media hora con el dedo en el gatillo esperando el siguiente ataque. En la parte alta del cerro, un francotirador reportó movimiento, sombras desplazándose entre los matorrales, silenciosas, disciplinadas, y en grupos de 3. No eran campesinos, no eran halcones ordinarios, eran combatientes reposicionándose. El teniente coronel comprendió el mensaje. La primera defensa ya estaba destruida, pero la verdadera resistencia aún no comenzaba. El complejo oculto no era un refugio improvisado, era una base avanzada, y los túneles que había debajo eran exactamente el tipo de rutas que permitían al CJNG reaccionar desde múltiples direcciones sin exponerse al fuego aéreo. La niebla seguía espesa, el silencio seguía tenso, y la sierra, como si tuviera vida propia, parecía observarlos. La operación avanzaba, pero no con la velocidad que el alto mando esperaba. Los túneles, las galerías y el diseño del campamento hacían que cada metro ganado costara sudor, tensión y segundos de peligro absoluto. A las 00:58, mientras un equipo de asalto despejaba una de las bodegas principales, el intercambio de fuego volvió a intensificarse. Los sicarios habían reaparecido desde las salidas secundarias del túnel, usando rutas que los drones no habían detectado en la primera pasada. A las 01:11, un grupo enemigo intentó retomar el control del almacén norte. Los murciélagos respondieron con fuego selectivo, avanzando con disciplina quirúrgica, obligando a los atacantes a retroceder hacia un pasillo estrecho. Los francotiradores aprovechaban cada hueco entre la niebla para rematar posiciones enemigas. Las firmas térmicas dibujaban sobre sus visores un mapa claro. Hombres moviéndose con entrenamiento, no civiles improvisados. A las 01:29, los helicópteros informaron que varias entradas de túneles mostraban actividad interna. Había desplazamientos rápidos, intermitentes, indicando que las células del CJNG estaban reorganizando las líneas de resistencia. El teniente coronel entendió que el ataque frontal no bastaría. Era una pelea de desgaste, y ellos estaban avanzando en territorio que el enemigo conocía palmo a palmo. Aún así, la presión constante empezó a rendir frutos. En un lapso de 40 minutos, entre la 00:50 y la 01:30, los murciélagos consolidaron 3 puntos clave del complejo: la bodega central, usada para almacenar combustibles, el taller improvisado y un módulo semienterrado donde se guardaban municiones. Durante esos combates, los tiradores federales lograron neutralizar a múltiples sicarios que intentaban cubrir las rutas internas. A las 01:37 de la madrugada, el comandante recibió el primer balance serio de la operación. 34 sicarios abatidos. 8 detenidos. Los detenidos estaban desorientados, uno de ellos con heridas superficiales. Otros apenas podían hablar debido al shock térmico y auditivo. Todos coincidían en algo. No eran la unidad principal, solo una fracción del grupo asignado a custodiar la zona. Y aún faltaban los verdaderos combatientes. Al mismo tiempo, los informes de las patrullas externas indicaban algo inquietante. La resistencia no estaba cediendo. De hecho, aumentaba. Los murciélagos, agotados pero firmes, avanzaban en patrones de 2 en cobertura, mientras los francotiradores retenían cualquier intento de flanqueo desde los cerros laterales. Pero cada minuto que pasaba, la niebla se hacía más espesa. Y cada minuto que pasaba, la temperatura bajaba un poco más, acercándose a los 8 grados, convirtiendo la respiración en vapor y el sudor en un enemigo más. La sierra seguía viva, los túneles seguían activos, y la sensación cada vez más clara
era que el campamento no era un simple almacén, sino un nudo logístico que el cártel no podía permitirse perder. El teniente coronel revisó sus mapas, evaluó sus pérdidas y entendió que no había marcha atrás. Solicitó refuerzos a la base de Morelia, que ya se estaba preparando desde el inicio del operativo, aún sabiendo que tardarían horas en atravesar los caminos bloqueados. A partir de ese momento, la operación dejó de ser una incursión nocturna y se convirtió en una resistencia prolongada, más parecida a un asedio que a un ataque relámpago. Los murciélagos se prepararon para la siguiente fase sin saber que lo peor todavía no había llegado. A las 01:50 de la madrugada, cuando los murciélagos consolidaban sus posiciones dentro del complejo, la sierra volvió a cambiar de tono. El viento trajo un sonido grave, metálico, que no pertenecía a ningún animal nocturno ni a ninguna máquina del operativo federal. Eran motores, muchos motores. Los operadores tácticos en los cerros confirmaron las primeras señales. 3 columnas de vehículos avanzaban desde direcciones distintas. Desde Heliodoro Castillo, por una brecha forestal. Desde la zona de Tlacotepec, siguiendo un camino minero. Desde la sierra de Leonardo Bravo, avanzando en formación dispersa. En total, los sensores térmicos estimaron entre 50 y 60 vehículos en movimiento, varios de ellos con torretas improvisadas y blindaje artesanal. La neblina no permitía distinguir colores ni emblemas, pero la silueta era inconfundible. Estilo romano, monstruos caseros y camionetas 4x4 reforzadas. A las 02:10, Inteligencia Militar confirmó lo que todos temían. Células del CJNG de 3 municipios se estaban reuniendo para romper el cerco federal. Sistema de respuesta rápida, murmuró el teniente coronel, recordando los reportes previos. No vienen a evacuar, vienen a recuperar. Los pilotos de los Black Hawk, que sobrevolaban más alto para evitar el fuego enemigo, enviaron un mensaje urgente. Detectamos movimiento de calibre .50 en plataformas montadas. Los murciélagos ya no estaban simplemente asaltando un campamento. Ahora estaban atrapados en el centro de una reacción coordinada. La sierra entera parecía movilizarse. A las 02:30, el cerco comenzó a cerrarse. Siluetas armadas aparecieron entre arboledas, matorrales y peñascos. Los equipos de observación reportaron más de 200 hombres armados movilizándose en anillo, posiciones en semicírculo por el sur, movimiento hacia las rutas de evacuación y señales de comunicación de corto alcance encriptadas, indicando liderazgo centralizado. Los murciélagos, situados dentro del complejo, se replegaron hacia las bodegas principales, sabiendo que cualquier avance enemigo por los túneles laterales podría dividirlos. A las 02:47, un convoy enemigo abrió fuego desde la ladera norte con armas automáticas, obligando a los helicópteros a elevarse aún más. La potencia del fuego antiaéreo fue tal que los pilotos informaron: estamos recibiendo fuego directo de .50 en ráfagas controladas. En pocas palabras, los sicarios sabían lo que hacían. Eran unidades entrenadas, no grupos improvisados. El cerco se consolidó a las 03:00. 2 de las 3 rutas de evacuación quedaron cortadas. El camino que baja hacia Cuetzala del Progreso y la brecha que conecta con Aguacuotzingo. Solo quedaba un corredor estrecho hacia Filo de Caballos, pero esa vía era demasiado riesgosa para una extracción nocturna sin apoyo blindado. Los murciélagos estaban oficialmente rodeados. La temperatura cayó a 8 °C, y el sudor frío de los soldados comenzaba a mezclarse con el vapor que salía de sus respiraciones. Varios equipos reportaron municiones reducidas y necesidad urgente de rotación, pero no había espacio para retroceder. A las 03:15, el teniente coronel convocó al puesto de mando táctico dentro de la bodega principal. Sobre un mapa improvisado, marcó la nueva realidad. El enemigo nos supera numéricamente. Nosotros tenemos la ventaja táctica. Resistimos, aguantamos, hasta que lleguen los refuerzos. Ese era el plan. No había otro. La sierra, mientras tanto, seguía cerrándose sobre ellos. A las 03:30, el combate había alcanzado un ritmo que ningún soldado desea experimentar. Un tiroteo constante, intermitente, pero nunca lo suficientemente largo como para distinguir si el enemigo avanzaba o solo estaba midiendo las defensas. La noche estaba en su punto más frío. La niebla,
tan espesa como la respiración de un gigante, envolvía los cerros. Y los murciélagos, agotados, empapados, tensos, mantenían sus posiciones alrededor de las bodegas principales. El silencio se rompió nuevamente a las 03:37, cuando dos equipos del cártel intentaron un ataque coordinado desde los túneles inferiores. Los federales respondieron con fuego controlado, usando frag-granadas para evitar que los sicarios salieran a superficie. Las detonaciones hicieron vibrar las paredes de tierra comprimida. El eco se extendió por las barrancas como si la montaña se estuviera quejando. A las 03:48 llegó el reporte actualizado desde las posiciones exteriores. 63 sicarios abatidos. La cifra cayó como un bloque de hielo en medio del puesto de mando. No porque fuera una victoria, lo era, sino porque revelaba algo mucho más grave. Si 63 habían caído, ¿cuántos más estaban ahí afuera? Los equipos de comunicaciones interceptaron fragmentos de mensajes encriptados, confirmando que más hombres se estaban aproximando desde los pueblos de la montaña alta. El teniente coronel exhaló, corto, seco. Sabía que la operación estaba a punto de cambiar de categoría. Consolidación del campamento. Entre las 03:50 y las 04:20, los murciélagos avanzaron para asegurar definitivamente las estructuras principales. La bodega central, donde encontraron cajas de munición envueltas en lonas, el módulo semienterrado, con herramientas y piezas de blindaje artesanal, el pasillo sur, que conducía a un depósito de combustible enterrado bajo troncos. Cada metro despejado revelaba algo nuevo. Huellas frescas, hornillas aún calientes, radios pequeños tirados en el suelo, manchas de sangre reciente. El campamento no llevaba días ocupado, llevaba horas. Estaba activo. Era un nodo logístico del cártel, no una guarida abandonada. Los helicópteros hicieron 2 pasadas bajas para iluminar áreas críticas, pero tuvieron que volver a elevarse de inmediato. Los disparos de calibre .50 desde la ladera este comenzaron a rozar los fuselajes. El piloto del Black Hawk 02 lo dijo sin rodeos. Están buscándonos. Nos quieren obligar a salir del área. La intención estaba clara. Quitar el apoyo aéreo para aislar a los murciélagos por completo. La mañana llega, y con ella, la verdad. A las 04:50, el cielo empezó a aclarar, pero no trajo alivio. El contraste entre luz y sombra reveló un paisaje que ningún soldado olvidaría. Camionetas calcinadas, cuerpos esparcidos en las colinas, estructuras derrumbadas por las explosiones, restos de municiones sin detonar, vegetación arrancada por las ráfagas. Para cuando el sol logró perforar la niebla, alrededor de las 06:00, la magnitud del enfrentamiento quedó expuesta como una herida abierta en la Sierra de Guerrero. Los murciélagos se atrincheraron entre bolsas de arena, troncos y las paredes mismas del campamento. Los médicos de combate trabajaban sin parar. Heridas de bala, metralla, quemaduras, contusiones. Varios soldados deberían haber sido evacuados en helicóptero, pero la realidad era cruel. No había ventana segura para extracción. La única opción era resistir. El cerco se vuelve más estrecho. A las 07:10, Inteligencia actualizó el mapa táctico del entorno. Las noticias no fueron buenas. Más de 200 hombres armados del CJNG habían establecido posiciones en arco, cortando 2 rutas de escape y moviéndose lentamente para cerrar la tercera. Los murciélagos, después de 7 horas de combate continuo, entendieron lo que la sierra les estaba diciendo desde el inicio. No estaban atacando un campamento, estaban atrapados en una guerra territorial. Y apenas era el amanecer. A las 07:40, la Sierra de Guerrero ya estaba despierta. Pero el amanecer no trajo claridad. Trajo un caos más visible. Los helicópteros, que durante la noche habían logrado mantenerse en patrones de vuelo altos para evitar el calibre .50, ahora se encontraban expuestos al fuego de las laderas. Cada intento de acercarse para evacuar heridos provocaba una ráfaga inmediata desde posiciones del CJNG cuidadosamente ocultas entre el follaje. Uno de los pilotos lo describió así en radio, con una calma que solo los veteranos conocen. Entramos 3 segundos más y nos parten en 2. A las 08:05. Un helicóptero Black Hawk intentó descender por un corredor natural entre 2 cerros. Apenas bajó 50 metros, una ráfaga de calibre .50 reventó el aire cerca del rotor posterior.
Los pilotos reaccionaron con reflejos salvajes, elevándose de inmediato mientras la metralla golpeaba la parte baja del fuselaje. Ese intento fallido dejó claro que no habría evacuación aérea, no mientras el enemigo controlara las alturas. Los caídos y la crudeza del combate. A las 08:20, el comandante recibió un reporte devastador. 3 murciélagos habían perdido la vida y otros 15 presentaban heridas graves, desde esquirlas hasta impactos directos que exigían evacuar. Pero no había cómo. Los médicos improvisaron un puesto de socorro dentro de una de las bodegas aseguradas, usando mantas térmicas, sueros, vendas, pinzas quirúrgicas manchadas de polvo y lámparas montadas en cascos. El olor a sangre combinada con tierra húmeda hacía que el aire se volviera denso, casi espeso. Los hombres heridos apretaban los dientes mientras recibían morfina en dosis mínimas para evitar que perdieran el conocimiento. Uno de ellos, con metralla en el muslo, murmuró mientras sostenía el casco con ambas manos. «Comandante, esto no es un campamento, es un hormiguero». Tenía razón. La sierra no estaba calmándose, se estaba activando. Bloqueo total. El CJNG cierra la trampa. Mientras los murciélagos resistían dentro del complejo, la situación fuera era peor. A las 08:45, Inteligencia confirmó que la carretera Cuetzala-Chichihualco había sido bloqueada en 4 puntos distintos. Camionetas incendiadas, troncos atravesados, zanjas cavadas de madrugada. Y en un tramo, incluso un puente artesanal derribado. La brecha que conecta con Aguacuotzingo también estaba cerrada por vehículos volcados y cubiertos de tierra. El último corredor, que llevaba hacia Filo de Caballos, estaba bajo fuego constante. Atravesarlo habría sido suicida. El comandante lo entendió de inmediato. Los murciélagos estaban aislados por completo. No había entrada, no había salida. Solo helicópteros podían ayudar. Y los helicópteros estaban casi inútiles. El dilema táctico del comandante. El teniente coronel de la operación reunió a los líderes de escuadra en un círculo estrecho dentro de la bodega principal. Todos estaban cubiertos de tierra, sudor, restos de pólvora y la mirada desgastada de quien ya ha visto demasiado antes del amanecer. Sobre una caja de municiones, usó un marcador para plantear las 2 únicas opciones: mantener la posición, proteger el arsenal incautado y resistir hasta que llegaran refuerzos terrestres. Intentar una ruptura del cerco, lo que significaría abandonar parte del material y exponerse a bajas masivas. Ninguna de las 2 rutas era aceptable, pero una tenía más sentido militar. El comandante respiró hondo. Sabía que su decisión sería examinada durante años, criticada, defendida o malinterpretada, pero era él quien estaba ahí, no los analistas. Finalmente lo dijo: mantenemos la posición. Este material vale más que nuestra salida rápida. Aguantamos lo que venga. Los murciélagos asintieron, sin quejarse, sin dudar. La sierra guardó silencio por un instante, como si reconociera la decisión. Y luego, desde algún punto entre los cerros, comenzó a escucharse el rugido de motores. Más refuerzos en camino, pero no para ellos, para el cártel. A las 09:25 de la mañana, mientras los murciélagos resistían atrincherados dentro del complejo, el general de brigada responsable de la zona militar recibió el mensaje que llevaba horas esperando. Autorizado. Activen el plan de refuerzo Sierra 7. Era el equivalente táctico de lo que en Michoacán se llamó Tancítaro. Un despliegue de emergencia cuyo objetivo era abrir un corredor seguro para rescatar a los hombres atrapados y recuperar el material incautado que representaba uno de los mayores golpes logísticos contra el CJNG en años recientes. A las 10:02, 2 aviones Hércules C-130 aterrizaron en el aeropuerto de Chilpancingo, sus rampas traseras bajando mientras el eco metálico de los motores llenaba la pista. De las sombras del fuselaje descendieron 200 elementos adicionales del Cuerpo de Fuerzas Especiales, equipados para combate prolongado. Cascos con visores térmicos, fusiles Sig Sauer y HK, lanzagranadas M203, escudos balísticos, mochilas con municiones de repuesto y equipos de comunicaciones encriptadas de última generación. Los Sandcat blindados ya esperaban afuera, rugiendo, listos para emprender la subida hacia la montaña alta de Guerrero.
El comandante del refuerzo dio una sola instrucción antes de subir al primer vehículo. No venimos a recuperar terreno. Venimos a sacar vivos a nuestros hombres. La columna avanza hacia la Sierra A las 10:40. El convoy de refuerzos inició su ascenso por los caminos sinuosos que conectan Chilpancingo con Filo de Caballos y luego hacia los parajes escarpados donde se libraba la batalla. El avance era lento, no por falta de potencia. Los Sandcat gruñían como bestias blindadas, sino por las trampas del cártel. Vehículos incendiados bloqueando curvas, rocas recién desprendidas que parecían naturales, puntos de emboscada marcados por basura colocada estratégicamente y huellas de llantas que desaparecían bruscamente en barrancos profundos. A las 11:20, los helicópteros comenzaron un trabajo coordinado. Despejar desde el aire las rutas bloqueadas por los sicarios. Ráfagas controladas de minigun M134, capaces de disparar 6.000 proyectiles por minuto, destrozaron camiones incendiados y dispersaron a tiradores enemigos ocultos entre la vegetación. Pero no fue fácil. La Sierra respondió con un volumen de fuego antiaéreo que obligó a los Black Hawk a tomar altitud inmediatamente. Desde plataformas improvisadas, los sicarios disparaban calibre .50 en ráfagas cortas, apuntadas con sorprendente disciplina. Aún así, la columna avanzaba. Los drones revelan la magnitud del enemigo. A las 11:58, los operadores de drones desplegados desde un Sandcat lograron transmitir imágenes aéreas del terreno cercano al campamento. Las pantallas mostraron algo alarmante. Al menos 4 monstruos blindados artesanales posicionados estratégicamente en puntos donde podían cortar la ruta de acceso. Eran mastodontes de acero, placas soldadas, torretas montadas, llantas reforzadas y fusiles calibre .50 sobresaliendo de ventanillas mínimas. El comandante del refuerzo lo entendió al instante. Si estos monstruos llegan al perímetro, no los sacamos. Dio la orden inmediata. Prioridad aérea. Neutralizar esos 4 vehículos. A las 12:14, los helicópteros ejecutaron pasadas a baja altura, arriesgando fuselajes y rotores. 3 monstruos fueron destruidos en pocos minutos, envueltos en explosiones que sacudieron las copas de los árboles. El cuarto logró escapar hacia una barranca profunda, donde los helicópteros no podían seguirlo sin estrellarse. Pero la amenaza crítica se redujo. La batalla por el corredor. Entre las 13:10 y las 14:45, el convoy de refuerzo enfrentó 3 emboscadas consecutivas. Una curva cerrada cubierta con matorrales donde los sicarios dispararon desde arriba. Un camino estrecho bloqueado por un camión volteado. Un tramo de terracería con posiciones enemigas a ambos lados. Los refuerzos respondieron con precisión quirúrgica, combinando fuego cruzado, apoyo aéreo y flanqueos por brechas laterales. El resultado fue contundente. 23 sicarios abatidos adicionales, mientras varios más huyeron hacia las montañas, cargando heridos. Para las 15:00, el corredor estaba abierto. No limpio, pero abierto, y suficiente para avanzar. A las 17:00, después de casi 7 horas de enfrentamientos móviles, los refuerzos finalmente establecieron contacto visual con los murciélagos originales. Los hombres que habían combatido durante casi 20 horas continuas alzaron los puños en silencio, reconociendo a los compañeros que llegaban para sacarlos del infierno. La batalla por el corredor había terminado, pero la operación aún no. Lo más delicado estaba por comenzar. La evacuación del arsenal capturado y la consolidación total del perímetro. A las 17:12, cuando los refuerzos finalmente entraron al perímetro asegurado, la primera visión que tuvieron fue la de los murciélagos originales. Ojos enrojecidos, uniformes desgarrados, chalecos cubiertos de tierra volcánica y esa mezcla de agotamiento y acero que solo existe en soldados que llevan casi 20 horas combatiendo sin pausa. Pero no había tiempo para felicitaciones, ni para abrazos, ni para palabras. Había que trabajar. El inventario del arsenal capturado. A las 17:40, los equipos de armas, logística y análisis forense militar empezaron a catalogar lo encontrado en las bodegas y túneles del complejo. La magnitud del hallazgo dejó a todos en silencio. En solo 2 horas se contabilizó 147 fusiles de asalto, AKM, AR-15,
AK-103, Galil, y variantes chinas tipo Norinco. 32 ametralladoras, M60, M240, RPK y 2 piezas Browning .50 semimontadas. 19 lanzacohetes antitanque, de manufactura rusa y estadounidense, varios con sus cargas aún empacadas. Más de 40.000 cartuchos apilados en cajas de madera, tambos de aceite y costales de yute. 70 chalecos balísticos de grado militar, incluyendo placas cerámicas nuevas, aún envueltas en plástico. Equipos de comunicación encriptada, repetidores caseros, baterías solares, radios Tetra. Y un taller improvisado de blindaje artesanal, con soldaduras frescas, placas cortadas, herramientas activas, lámparas de soldar aún tibias. Uno de los especialistas lo dijo sin levantar la vista. Con esto armas a un batallón entero. Y tenía razón. Ese arsenal no era un depósito temporal. Era un centro de abastecimiento regional, que permitía sostener operaciones durante meses. La magnitud del golpe al CJNG era enorme. Pero también explicaba por qué habían enviado tantos refuerzos para recuperarlo. Este lugar era importante, demasiado importante. La noche vuelve a caer sobre la sierra a las 18:30. El sol comenzó a esconderse detrás de las cumbres de Cerro Los Naranjos. La sierra se tiñó de un naranja oscuro, casi rojizo, como si absorbiera la sangre y el humo del día. La niebla volvió a descender. Pesada, fría, peligrosa. Los murciélagos, los originales y los recién llegados, establecieron posiciones defensivas alrededor del perímetro. Había que mantener la zona segura durante la noche mientras se organizaba. El traslado del arsenal, la evacuación de heridos, la neutralización de túneles y la vigilancia de cualquier contraataque. Los helicópteros siguieron sobrevolando el área, pero solo a distancias seguras. El fuego de calibre .50 del cártel no había desaparecido, solo se había replegado. A las 19:15, los operadores en drones detectaron movimiento disperso en los cerros cercanos. Grupos pequeños de sicarios retirándose hacia las partes más profundas de la montaña alta. No era una retirada coordinada, era una retirada estratégica, asegurando que los federales no los siguieran. El aire estaba cargado de olor a combustible quemado, tierra húmeda, metal caliente y pólvora. Los murciélagos, aunque victoriosos, sabían que la sierra no perdona. Uno de los soldados del refuerzo, al observar los cerros envueltos otra vez en niebla, murmuró: «Parece que la montaña quiere tragarse todo esto». Y tal vez era cierto. Guerrero tiene memoria larga y estómago profundo. Preparación para la retirada. A las 20:10. El general ordenó: mantener posiciones durante 48 horas más, destruir túneles, asegurar pruebas, preparar traslado a Morelia y Ciudad de México. Dentro del complejo, los murciélagos recogían casquillos, embalaban armas, fotografiaban cada rincón. La noche avanzaba sin descanso, y el cansancio comenzaba a convertirse en un enemigo adicional. Pero nadie se quejó. Nadie pidió descanso. Este tipo de operaciones deja cicatrices, pero también temple. Y esa noche, la sierra entera era testigo. A las 22:40, con el perímetro asegurado y los túneles sellados, llegó el reporte consolidado del día. Un documento frío, clínico, escrito más con números que con palabras. 83 sicarios abatidos, 22 detenidos, 6 soldados caídos, 43 heridos de diversa gravedad. Los nombres de los murciélagos caídos fueron anotados en un cuaderno impermeable que llevaba el comandante en su chaleco. Lo cerró con ambas manos y lo guardó sin decir nada. Ese tipo de silencio duele más que los disparos. Los cuerpos de los sicarios serían trasladados al CEMEFO de Chilpancingo, pero todos sabían que la mayoría nunca sería reclamada. Por miedo, por vergüenza, o porque sus familias simplemente ya no sabían en qué camino habían desaparecido hacía años. Lo más duro era esto. Entre los muertos, los forenses encontraron varios que no pasaban de los 15 o 16 años. Promesas rotas de dinero fácil. Pasaportes hacia una muerte rápida. El comunicado del gobierno federal, a las 09:00 del día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado sobrio pero contundente, informando sobre un enfrentamiento de alta intensidad en la montaña alta de Guerrero, sin detalles.
sin color, solo cifras oficiales que no contaban ni la mitad de lo vivido. Más tarde, la presidenta ofreció una conferencia urgente desde Palacio Nacional. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló lo que era posible decir públicamente, mientras el general encargado de la zona reconocía el sacrificio de los soldados. Pero la oposición política no tardó en cuestionar si la operación era un cambio real de estrategia o solo un golpe mediático. El debate duraría semanas, y como siempre, no serviría de mucho. La respuesta del CJNG. Esa misma tarde, las redes sociales del cártel difundieron un mensaje firmado por su grupo de fuerzas especiales Mencho. Por cada uno de los nuestros, caerán 3 de ustedes. No era una amenaza vacía. El historial del CJNG lo confirmaba. Los analistas de inteligencia lo sabían. La sierra podía haber sido asegurada por ahora, pero el cártel no había sido debilitado, sino humillado. Y eso, para un grupo criminal, es peor que la derrota. El impacto en las comunidades. En los pueblos mixtecos alrededor de la zona de combate, la gente retomó su rutina con una rapidez que solo existe en regiones acostumbradas a sobrevivir. Los campesinos regresaron a sus parcelas de amapola, mango, madera, planeando la semana según rumores, no según comunicados oficiales. El mercado de Ahuacuotzingo abrió a los 2 días. Los puestos de frutas, artesanías y comida operaban como si nada hubiera pasado. Turistas despistados incluso caminaban por ahí, sin entender que, a menos de 30 kilómetros, helicópteros habían disparado sobre convoyes armados. La normalidad en Guerrero siempre ha sido una máscara, y esta vez no fue diferente. Cultura, corridos y la perpetuidad de la violencia. 3 días después del enfrentamiento, comenzaron a circular corridos que glorificaban a los sicarios muertos. Historias distorsionadas, de héroes que habían defendido el territorio contra el gobierno. Esa narrativa alimentaba el ciclo de reclutamiento. En barrios sin oportunidades, muchos jóvenes escuchaban esas canciones y se preguntaban si su único camino era convertirse en la letra de un corrido más. La guerra no es solo balas, es cultura. Y en Guerrero, la cultura del narco duele más que las heridas. El regreso de los murciélagos. Los murciélagos que sobrevivieron fueron trasladados a instalaciones seguras. Recibirían atención médica, descanso y evaluaciones psicológicas antes de volver a ser desplegados. Porque volverían. En días, en semanas, no importa. México siempre tiene otra misión esperando. Algunos de los jóvenes soldados lloraron en silencio esa noche. No por miedo, sino porque habían visto demasiado. Pero también sabían que su deber no había terminado. Ni terminaría pronto. Una guerra sin final. En la montaña alta de Guerrero, la niebla volvió a cubrir los cerros. Los árboles se mecieron como si sus ramas quisieran borrar los recuerdos del enfrentamiento. La sierra había visto guerras por 5 siglos. Conquistadores, insurgentes, cristeros, gavilleros y ahora cárteles. Nada cambia. Todo cambia. Y la montaña lo guarda todo. 83 abatidos eran apenas una cifra dentro de una guerra infinita. 6 soldados caídos eran un vacío imposible de llenar. El arsenal confiscado era solo una pausa, no una solución. El sol se ocultó detrás de las cumbres. Los helicópteros abandonaron lentamente la zona. El campo de batalla quedó en silencio. Y la sierra, indiferente, eterna, volvió a respirar en calma. La guerra seguiría. En otro cerro, en otra madrugada, en otra historia. Porque en México no hay victorias completas, solo capítulos, y este fue uno de ellos.